La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola, bienvenidos un día más a La ciudad escondida en claratahoces.com. Hoy tengo un invitado muy especial, pero antes de empezar a hablar con él me gustaría agradeceros el seguimiento al canal, invitaros a que os suscribáis a los que aún no lo hayáis hecho. Y dicho esto, pues sí, vamos rápidamente con nuestro invitado especial, al que le tengo un especial, valga la expresión, un cariño. Es una persona que, oye, siempre está haciendo él entrevistas, pero pocas veces él es el entrevistado. Y en esta ocasión queremos un poco conocer mejor a Pablo Fuente, que es economista y empresario, es el creador de la radio El Respeto, que bueno, tiene gran éxito y además ha sido premiado recientemente en el año 2020, y colabora también en Horizonte y en Cuarto Milenio. Yo lo conozco anteriormente de eso, ¿no? Porque tenemos aquí ya a Pablo. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches, Clara, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias es un placer y un lujo tenerte por aquí en el canal, así que te lo Bueno, el agradecemos. honor es mío, así que muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, simplemente Pablo, estaba yo comentando, Sí. un poco haciendo una semblanza de actividades tuyas y estaba pensando en que no sé si te acordarás tú cuando nos conocimos nosotros, cuando digo conocimos entre comillas, porque no llegamos a conocernos, o cuando supimos el uno del otro, porque es muy curiosa esa historia y cómo luego todo se desenvuelve de una manera inesperada, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos incluso alguien de tu familia trabajaba con alguien de mi familia, o sea que teníamos ahí un vínculo indirecto y, y yo no recuerdo muy bien cuando nos conocimos. Físicamente yo creo que sí, pero hace ya algunos años hemos estado intercambiando aquí incluso algunos correos, si no recuerdo mal, hasta que luego tuvimos la oportunidad de vernos físicamente por primera vez y a partir de ahí pues iniciar lo que yo creo que es una amistad bonita, aunque nos vemos muy poco y menos ahora, Clara, Ujú. pero yo te profeso, como sabes, una gran admiración por toda tu labor pues de tantos años, ¿no?, en el mundo del misterio y aparte de eso, tu labor como escritora, como novelista, que tengo tus libros y me encanta cómo escribes y no es peloteo, es así y bueno, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, yo creo que encajamos muy bien, ¿no? Es una de las cosas que el equipo humano de la nave tiene y no fuiste la excepción. Y yo llegué ahí un poco como un parchecillo, ¿no? Y la verdad es que muy contento de haber coincidido contigo y con otra gente como Javi, como Aldo, ¿no? Todas grandes personas. Sí, la verdad es que fue así, digo, es una especie de coincidencia que un hermano tuyo trabajaba con mi hermana, y además en aquella época es Sí. que tú ni siquiera vivías en España, o sea que es que No, estaba en estabas Suiza. viviendo fuera, Sí, efectivamente. sí, Fíjate sí, sí. lo que son las cosas, como luego de esa primera comunicación que fue un poco fallida porque no se pudo realizar ese encuentro, Sí. luego al final terminas colaborando y además como parte activa muy importante en la nave del misterio. Eh, Fíjate desde la admiración tan profunda de sí. tantos años y de seguiros y que, bueno, en un momento dado se presenta una oportunidad y para colaborar y yo, pues imagínate, cumpliendo un sueño. ¿Cómo fue esa oportunidad que dices tú? Pues fíjate, Clara, yo he seguido a Iker y a Carmen desde el principio. Cuando te digo desde el principio, yo les conocí en las ondas. Yo vivía en París, era el año 2004 y una noche, ellos ya habían empezado Milenio 3 y cuando yo me traslado a vivir a París, en esas noches de soledad en una ciudad que, bueno, puede ser muy fría algunas veces, ¿no? Pues una noche, sintonizando con radios españolas, coincido con Milenio 3 y a raíz de ahí me engancho al programa. Ellos deciden hacer una alerta OVNI en ese verano, el verano de 2004, que yo estaba, como decía, en París, y buscaban especies de corresponsales en diferentes puntos del mundo y yo pues envié un correo
para ser el corresponsal de aquella alerta OVNI en París. Me fui a las afueras, pues a un sitio de observación y en teoría iban a conectar conmigo. Y había tanta gente, Clara, que estaba intentando conectar aquella noche, o no les dio tiempo a darme paso, y yo casi me muero de frío y se me ocurrió mandarle un correo al programa diciendo: he estado toda la noche aquí pasando frío, no me habéis llamado. Total, que Carmen me respondió súper cariñosa, y me dijo: oye, Pablo, lo sentimos muchísimo, había muchísimo. Digo: no te preocupes. Y me dice: pero cuando vengas un día a Madrid, te vienes al programa. Dicho y hecho, uno de esos fines de semana que acudo a Madrid, le envío un correo a Carmen y le digo: oye, voy a estar en Madrid, a ver si me invitáis. Y tuve el honor bueno, pues ir a Gran Vía 32, que tú lo conoces muy bien, y presenciar un Milenio 3 en directo desde la pecera, porque sabes que a Iker le gusta concentrarse y no tenía gente dentro, ¿no? No le Pero de gusta detrás mucho de las visitas. Pero yo entiendo por qué, porque él, como no tiene guión ni papeles ni nada y todo lo hace de cabeza, que es alucinante verlo, Sí. pues entiendo que es un factor que puede desconcentrar en algún momento y lo entiendo perfectamente. Y una vez lo ves en acción, lo entiendes, ¿no? Fíjate, Clara, que con los años, y esto yo creo que muy poca gente lo sabe, Guillermo León y yo nos hemos dado cuenta de que coincidimos ese día en la pecera. E incluso hay un documento Pero sin gráfico, un saberlo, vídeo, ¿no? sin saberlo. Años después yo le dije a Guillermo, ahora ya cuando nos hemos conocido y somos amigos, le dije: oye, yo estuve una vez en Milenio 3 y me dice: yo creo que grabé un vídeo, y revisando el vídeo que Guillermo lo tiene, se me ve por ahí por la pecera. Fíjate lo que son las cosas. Así que Guillermo y yo nos conocimos en el año 2004, si no recuerdo mal. A raíz de ahí, yo permanezco en contacto con Iker y con Carmen a través de correos. Me he ido mudando por diferentes sitios de Europa, siempre cogiendo un vuelo para ir a una presentación de un libro o ir a la feria del libro haciendo una cola para verles. Incluso algunos desplazamientos, pues me cogía un avión desde Suiza o desde Lisboa o desde París o desde Londres y me iba a verles y decían: ¿quién es este pirado que cada vez que estamos aquí aparece, ¿no? Eh, no, es realmente así, ¿no? Y con el paso de los años, pues ese contacto siempre se ha mantenido, y ya cuando me traslado a vivir a Madrid, un día Iker me escribe un correo para invitarnos a comer, a Nacho Sevilla, a Luis de Uriarte y a mí. Nos vamos a comer, bueno, juntos, y nos propone colaborar de alguna manera con los programas, bueno, pues un poco los tecnólogos, ¿no?, que surge de aquella reunión, Sí. echándole una mano pues en los directos. También hemos ido a casa de Carmen e Iker, pues a configurar los equipos, a hacer algunos cambios. Y bueno, pues ese contacto hace que Iker me dé un poco más de espacio con mis inquietudes, que como sabes siempre han sido pues como hobby, ¿no? La comunicación de alguna manera. Yo no soy periodista, pero Radio El Respeto lo inicio en 2015, y que era un poco como que seguía eso. También le había entrevistado yo en Radio El Respeto en aquellos años, y se da cuenta un poco de cómo me gusta a mí investigar y trabajar, y me empieza a dar algunas: oye, trabájate este tema, a ver qué opinas. Y a raíz de eso, pues me lleva a Cuarto Milenio a algún programa, y luego, bueno, toda la locura, Sí, es que que no sé si me estoy adelantando de todo ahora, lo que ha pasado. ahora vamos a hablar de eso, sí. Pero esa es un poco cómo surge todo Pero tú esto. fíjate Fíjate, que, de fan absoluto, sí, de seguidor loco, entre comillas, ¿no? Del tipo que se planta allí en las presentaciones de los libros a cumplir un sueño, que es, bueno, colaborar con todos pero vosotros. tú fíjate que lo que tú has contado, tu experiencia demuestra que quien sigue la consigue también. Porque o sea, Sí, hubo varios intentos, ¿no?, y algunos fallidos, pero sí, al sí, final, sí, oye, si tenía que ser, tenía que ser. sí. También a la persistencia en la vida, ¿no?, en las cosas, en los objetivos que queremos o que nos llenan, ¿no? Claro que sí, Se Clara, tú lo ven. sabes bien, ¿no? También con tu trayectoria de tantos años en el mundo del misterio, ¿no? Y pasando por tantas vicisitudes, que al final, pues las cosas casi siempre llegan, Sí, ¿no? que a veces lo Eh, fácil es tirar la toalla, ¿no?
pero Sí, yo creo que sí, al sí. final el que aguanta, el que resiste, es el que al final se lleva el gato al agua. Sí, y fíjate que yo también creo que el carácter de la nave es un poco ese, ¿no? De gente que tiene esa resiliencia y que demuestra estar ahí, como dicen los americanos, for thick and thin, ¿no? Con lo bueno y en lo malo. O sea, que no siempre es tan fácil y tan bonito, hay que trabajar mucho y bueno, a mí me han dado esa oportunidad y estoy encantado. Claro. Pues Pablo, yo te considero que tienes una mente brillante, acostumbrada al dato. Brillante, brillante por la luz, ¿no? Sí, Tengo que bajar un poco la luz. acostumbrada al detalle, al dato, a sacar conclusiones en base a esas informaciones, de una manera que, bueno, pues has demostrado que tienes esa capacidad de sintetizar y de darte cuenta de, oye, que estamos en una situación de alerta. Bueno, tú como profesional también, dentro de Radio El Respeto, has entrevistado a muchísima gente, Ujú. te has interesado por muchísimos campos, además con formación también empresarial, ¿no? Lo que te ha permitido viajar, conocer a diversas personas. Sí. ¿Cómo era ese previo antes de conectar un poco con la nave del misterio, en lo que era tu trabajo, ¿no? Este viajar constante? Me Sí. imagino que has aprendido muchos idiomas también, lo cual todo eso es Ujú. muy positivo para cualquier investigación que luego quieras emprender, ¿no? Que te encuentras información en otro idioma. Ujú. Pues fíjate, yo comienzo mi carrera profesional en España y al cabo de 10 años yo empecé a trabajar muy joven, compaginé los estudios con el trabajo siempre, desde el principio, siempre bueno, buscando cosas para pagarme mis viajes y he hecho de todo, ¿no? Desde cargar juguetes para una famosa cadena bueno, muy famosa cadena en España, hasta poner copas, ser camarero en Inglaterra, en un restaurante griego, o sea, he hecho prácticamente de todo para pagarme siempre en los viajes, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención el viajar y de hecho todos los ahorros que he tenido me los he fundido, entre comillas, viajando y también he hecho eso con mis hijos desde muy pequeños, pues viajar con ellos por todo el mundo, porque considero que al final es la mejor inversión que uno puede hacer es viajar, ¿no? De cómo te abre la cabeza, de cómo conoces otras culturas en primera mano y cómo eso te va enriqueciendo como persona. A mí se me presenta la oportunidad, después de 10 años trabajando en España, de salir fuera y para trabajar y salto sobre esa oportunidad, la cojo inmediatamente y ahí inicio un periplo, Clara, de bueno, pues Francia, Inglaterra, Portugal, Finlandia, China, en diferentes lugares, Suiza, eh, también por haber trabajado para compañías que me han dado la oportunidad de experimentar esos cambios, ¿no? Sí. No siempre es fácil que te den esas oportunidades. Hay que luchar mucho y luego siempre suena como más bonito de lo que es, ¿no? Cuando yo llegué a París, recuerdo perfectamente cómo me pasé los 3 primeros días llorando, una ciudad fría, llegué en enero, hacía un frío, no paraba de llover, me pusieron en un sitio a las afueras, no conocía a nadie, no hablaba el idioma, o sea, siempre suena todo con, París. Sí, Bueno, qué luego hay que estar romántico allí, París, ¿no? ¿no? Sí, y luego sobre todo empezar bueno, a tener un poco de vida social, que no es fácil, dependiendo de las ciudades. Pero bueno, esas cosas también te hacen como más resiliente y te van aportando una visión de la realidad, pues que yo creo que es muy enriquecedora. Ah, y como te decía, bueno, todos esos cambios, esos viajes han hecho un poco el Pablo que ahora ve la gente, ¿no? He estado muchos años viviendo en países, digamos así, del norte de Europa, que tienen una mentalidad como más ordenada, como más calculadora, como más... Y mi mujer siempre me dice, tú no eres español, o sea, tú eres alemán de cabeza y español de pasaporte. Y eso es un poco lo que está viendo ahora la gente, ¿no? A mí una de las cosas que me he llevado de mi vida empresarial y de mi vida profesional es
la importancia de saber transmitir los mensajes a la gente. Siempre he trabajado con equipos grandes de personas, generalmente equipos de diferentes nacionalidades, y eso hace que tú tengas que encontrar las formas de comunicar que lleguen a la gente. No es lo mismo tener a alguien en el equipo de, pues, por ejemplo, que tenía un bielorruso, o tener una chica india, o tener una inglesa. Cada persona tienes que amoldar un poco la forma de comunicarte y de entenderte con ellos, ¿no? Ujú. Y todo eso al final, todo ese cúmulo de experiencias, pues hacen que yo pues haga lo que hago o cómo lo hago, ¿no? Que no sé si es mejor o peor, pero yo creo que sí que es el resultado de todo eso. Em, y avanzando un poco así en el tiempo, Mm, Pablo, luego pues de pronto tú ya estás colaborando con Nave del Misterio de manera esporádica, y está ya la pandemia y unas sí. pocas personas, o sea, yo creo que muchos nos quedamos en shock, nuestra vida se paraliza, tal, nos Mm, encierran, todo esto, pero incluso antes de eso, tú ya habías, no voy a decir vaticinado, porque yo no creo que sea vaticinar, yo creo que lo que tú hiciste mm, fue estudiar una serie de informaciones y de datos muy a fondo y luego tener la capacidad de analizar esos datos. Pero el caso es que os metéis de lleno una serie de personas poquitas en este mm. tema para intentar averiguar qué es lo que está pasando, hasta qué punto esto nos va a afectar de una manera peligrosa, ¿no? Eh, Sí. ¿Cómo te metes, o sea, de repente a investigar el tema del coronavirus? Pues fíjate, Clara, esto lo ligo un poco con lo que te acabo de contar, ¿no? De todas esas experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida me dan también o me fomentan el instinto de alguna manera, ¿no? He aprendido a confiar en mi instinto cada vez más. Y como sabes, yo he vivido en China, he estudiado allí y todavía conservo amigos allí y empiezo a recibir informaciones pues de diferentes personas, aparte de lo que me gusta leer, que sí que soy una persona que me gusta leer diferentes periódicos, de sitios, bueno, pues empiezo a recibir por diferentes vías informaciones que me tocan esa parte de instintiva, ¿no? Que yo intento darle siempre espacio y escucharla y digo, aquí hay algo. Y recuerdo perfectamente, Clara, cómo, además tengo todo guardado, tengo ahí una montaña de papeles. eh, Recuerdo cómo le envío un email a Iker a finales de diciembre de 2019 y le digo, oye, están surgiendo informaciones en China, yo creo que hay que seguir este tema. Iker me dijo, bueno, pues a por ello, ¿no? Vamos a seguirlo. Y yo me empiezo a meter, a meter y empiezo a formar como una red de contactos de gente pues que yo consideraba fiables. Y esa gente consistentemente me empiezan a transmitir informaciones muy, muy similares, ¿no? Y digo, ojo, que aquí hay algo. Y así es como nos vamos metiendo, ¿no? Y de repente se produce una distopía bestial de que un gran número de gente que yo considero fiable y certera, pues transmiten unas informaciones que aquí de cierta manera se ignoran, ¿no? Y entonces ahí es cuando nos saltan todas las alarmas Ujú. bueno, lo demás yo creo que la gente lo conoce bien, ¿no? Bueno, de hecho, bueno, tú empiezas a dar datos que desgraciadamente son terriblemente exactos Mm, y que además anticipan cosas que van a ocurrir, pero no como futurólogo, como digo yo, sino, claro, eh, es que Clara, eso o sea, estaba tú ya pasando en tenías algunos ya lugares. conciencia Sí, de la gravedad del asunto y aquí parece que estamos todavía sí. un poco en el limbo, ¿no? Mm. Yo creo que, como muy bien dices, o sea, no era predecir nada, sino yo me considero siempre un vocero de la gente que me transmite información fiable. También he tenido, pues, un poco de cuidado en ir descartando ciertas cosas que yo consideraba, pues, menos fiables o peligrosas, incluso porque a lo largo de todo este proceso yo también he aprendido muchas cosas y gente que crees que te está llevando en una, bueno, de una manera desinteresada en una dirección y luego te das cuenta de que hay muchos intereses y que hay que tener cuidado
y corroborar mucho las cosas antes de lanzarte, ¿no? Pero como decías, Clara, nosotros ni yo ni el equipo hemos predicho absolutamente nada. Era algo que nos estaban contando que estaba ocurriendo y que creíamos que tenía visibilidad, veracidad y así bueno, pues así actuamos, ¿no? Dándoles espacio para que contasen lo que ocurría. Claro. Porque Pablo, tú te metes tan a fondo que llega un momento en que, aunque sea muy por encima, no vamos a dar tampoco una publicidad a esto, ¿no? Pero llegas a recibir amenazas importantes. Sí, fíjate, Clara, que hay un momento, hemos pasado por diferentes etapas en la pandemia, que ahora cuando yo me pongo a analizarlas, las veo como muy claras, ¿no? Pero en ese momento, cuando tú estás tan metido en el día a día, es tal torbellino que no las puedes analizar con frialdad, ¿no? Yo ahora sí que, poco ya ha pasado todo este tiempo, sí que soy capaz de mirar atrás y digo, ¿cómo ha podido ocurrir todo esto? Te referías a las amenazas. Una de las cosas que pasa al principio, todos estábamos en pánico y la gente reacciona con mucho miedo, se escuchaba todo, la gente estaba muy atenta a todo lo que contábamos. Luego se produce una especie de cambio de fase en el que, bueno, llega el verano, por supuesto la economía depende mucho en este país de todo lo que es el sector turístico, de reabrir rápidamente. Nos habíamos enfrentado a un confinamiento muy, muy severo y justamente en ese cambio de fase surge un movimiento de personas muy agresivas que va en contra, bueno, todo el trabajo que habíamos estado haciendo por alarmista, por manipulador, por falso, porque no interesaba en ese momento. Fíjate que ese grupo de personas también nos había ayudado, o no ayudado, sino apoyado de alguna manera o compartido nuestros mensajes y diciendo, oye, qué bien lo estáis haciendo porque estáis ayudando a mucha gente. Como que dejó de interesar, ¿no? Me estoy refiriendo a grupúsculos muy concretos. Y dentro de esos grupúsculos, siempre gente, en teoría anónima, clara, pues surge gente como más violenta, al menos en los mensajes que expresaban en las redes. Claro. Sabes que hay redes como Twitter en las que, bueno, el esconderse bajo un perfil falso, pues es muy fácil y se nota una escalada de violencia, al menos verbal y escrita, que en un momento dado, cuando, bueno, a mí desde luego me sorprende porque yo no estoy acostumbrado a estas cosas y yo pues pensaba que lo que estábamos haciendo era ayudar a las personas, pues yo ya me empiezo a asustar porque creo que escala a un nivel pues peligroso, ¿no? Y yo pongo todo eso en manos bueno, pues de quien tiene que ocuparse de esas cosas y efectivamente ellos consideran que existe cierto riesgo y bueno, a raíz de ahí se produce incluso alguna detención y algún proceso que sigue abierto, así que son cosas de las que no me gusta hablar demasiado, pero que también te demuestran, ¿no? Que hay veces que tocas temas que son pinchas hueso y hay que tener, bueno, pues cuidado, ¿no? Claro. Eh, y a mí es algo que yo he aprendido, también no soy periodista, o sea, es algo que a mí también me llegaba de sopetón y en algún momento me desbordó, ¿no? Incluso pensando en dejarlo todo, apartarme y decir, oye, ojo, llegaron a amenazar a mi familia, a mis hijos. Si que dices qué necesidad tengo yo Sí, ¿no? sí. Claro, sobre todo porque yo no saco nada de esto, ¿no? La gente opina libremente, te lo estás llevando calentito, tal. Bueno, Claro, no yo no saco saben. un duro. Claro, la gente desconoce la realidad de todo esto y aunque hubiéramos tenido la oportunidad de hacer dinero, como han hecho otros, y eso algún día posiblemente se hable de eso, siempre, vamos, lo hemos rechazado de plano y hemos sido lo más asépticos posibles, ¿no? Claro. Así que, bueno, ahí quedará todo eso. Pues sí, porque ahora ya con toda la información que existe, eh, mm, ¿tú cómo observas, por ejemplo, el movimiento negacionista? Que sigan diciendo que esto es un invento, que lo que quieren es controlar a la población, que te van a meter el 5G a través de la vacuna, cosas de Sí. estas. O sea, ¿cómo lo valoras tú? Porque ya no te digo siquiera qué le dirías a un negacionista, porque yo creo que él no te va a escuchar, ¿no?
Mm. sino a la gente que duda, o sea, tiene en un momento dado, puede tener esa duda, decir, oye, pues es que esta gente son Sí. muchos, a lo mejor tiene razón, no sé. Fíjate, Clara, yo creo que es una pregunta muy interesante porque dentro de ese grupo, ¿no?, que llamamos negacionistas, yo creo que hay diferentes subgrupos, ¿no? Yo creo que la palabra negacionistas a veces no aplica a alguno de esos subgrupos, sino que son gente que realmente tiene dudas, dudas muy razonables que yo entiendo por cómo se ha gestionado toda esta pandemia, ¿no? En primer lugar, las entiendo porque es algo que para una generación de personas es completamente nuevo. O sea, todos nos hemos enfrentado a esto por primera vez. Con lo cual, desde ese punto de vista, todos podemos tener miedos, dudas y reaccionar de diferentes formas. Con lo cual, eso me parece natural. Mm. Fíjate que luego hay otros subgrupos que sí que son claramente organizados, gente que de todo esto saca rédito, y me preguntarás, oye, ¿qué tipo de rédito? Pues hay gente que ha sacado rédito económico de esto, hay mucha gente que ha sacado rédito por crear confusión y por derivar esa confusión hacia otros aspectos que a ellos les renta Mm. económicamente, porque venden cierto tipo de productos, e Sí, un incluso poco hay un gente. negocio al final. Sí, sí, sí. Y cuando la premisa, ¿no?, que se les da a los periodistas, ¿no? Aunque yo soy un aprendiz, no soy periodista, pero sí que soy un aprendiz de todo lo que vosotros hacéis, muchas veces se dice, ¿no? Follow the money, ¿no? Sigue el dinero. Y cuando tú sigues el dinero y te metes, te das cuenta de que hay gente que le renta todo esto. Luego sí que hay otros grupos a los que les renta el caos de ciertas maneras, ¿no? Si se produce un cierto tipo de confusión y de mensajes crispados, pues voy a ser capaz de mover a grupos de personas hacia mi mensaje y que esa gente pues se vaya agolpando y que yo, que era muy pequeñito, pues me vaya a hacer un poquito más grande y consiga pues votos o... Entonces, creo que es peligroso el meter a todo el mundo dentro de un mismo grupo, es decir, negacionistas. Yo creo que hay grupos de personas que tienen todo el derecho al tener dudas. Como te decía, creo que la gestión de la pandemia ha sido Sí, desastrosa, no solamente en eso es España. una de las cosas que te quería preguntar. Mm. Si ha habido mala gestión, que yo creo que es Sí. evidente, pero si esa mala gestión de alguna forma fue porque nos pilló a todos out o se podía haber previsto y se podía haber Pues gestionado de Clara, otra manera. fíjate, otra vez, ¿no? Una pregunta muy importante, porque siempre es muy fácil hablar a toro pasado y decir, pues yo lo hubiera hecho de esta manera, ¿no? Yo, como sabes, ¿no?, a lo largo de mi vida empresarial me he enfrentado a éxitos, me he enfrentado también a fracasos, a cierres de compañías, a quiebras y a éxitos enormes, ¿no? Eh, y siempre a lo largo de mi vida profesional me ha pasado lo mismo, ¿no? Gente, te rodeas de asesores y te dicen, no, pues yo lo hubiera hecho de esta forma. A toro pasado todo es fácil. Y nadie tenía el manual de instrucciones para para enfrentarse a esto. Dicho esto, em, creo que la manera en que se ha gestionado va más allá de ese margen de maniobra, de error, de al que todos podríamos enfrentarnos, ¿no? Decir, oye, es que esto es nuevo y todos se nos concede un margen de error. Creo que la gestión, y hablando específicamente de este país, ha sido un desastre. Eh, Ha sido un desastre por varios motivos, ¿no? Yo creo que la información a la que nosotros hemos tenido acceso también estaba en posesión de los dirigentes de este país, y aquí meto a todo el mundo, ¿eh? No meto solo al gobierno central, meto autonomías, meto asesores, meto a todo el mundo. Eh, si nosotros hemos tenido acceso temprano a todo esto, ellos también tenían esa información, estoy absolutamente convencido, no me queda ninguna duda. O al menos Eh, acceso a ella. Sí, 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 sí. Y luego, de hecho, hemos tenido, bueno, y nuestros compañeros de la reunión secreta han podido indagar más y ver documentos en los que tenemos certezas de que esa información, por lo menos, ellos la tenían disponible, ¿no? El por qué se decide ignorar o el por qué se decide no actuar, ahí ya estamos tocando terrenos muy pantanosos, ¿no? Creo que el mundo de la política
y es un mundo del que yo me intento alejar al máximo, pero sí que he tenido acceso a él por que nos han pedido, en ciertas ocasiones nos han pedido incluso ayuda y siempre hemos acudido a sentarnos con políticos importantes de este país. Te das cuenta de que su pensamiento siempre está en el corto plazo o en el rédito, ¿no? Por general, en vez de estar en qué es lo bueno para la ciudadanía, aunque ello vaya contra sus propios intereses, que al final les va a terminar impactando negativamente a nivel de votos, ¿no? Entonces ahí se produce una disyuntiva y ahí es donde se produce esa fractura que lleva a que la gestión pues no sea buena, ¿no? En vez de anteponer el bien común a largo plazo o a medio largo plazo, bueno, pues se decide ir por vías que, en mi opinión, son incluso punibles, ¿no? Y que, bueno, no será mi función, pero yo creo que habría que hacer un análisis cuando todo esto acabe y tomar cierto tipo de medidas, ¿no? Porque esto es como el mundo empresarial también, ¿no? Cuando uno comete errores hay responsabilidades y esas responsabilidades hacen pues que tu empresa cierre o que te despidan, ¿no? Claro. Pero aquí parece que todo eso no ocurre. Cuando ya se sabía que este era un virus que se transmitía principalmente por el aire y se le dice a la gente que las mascarillas no hacen falta, cuando nosotros decíamos incluso use una camiseta porque le va a proteger y Sí, ahora el tiempo nos aunque ha sea ido dando la ponerse. razón, pero no a nosotros, Clara, sino a la ciencia. O sea, el tiempo ha dado la razón a la ciencia. Eh, y todas esas cosas, pues al final te causan, a mí todo esto me ha supuesto una apertura de miras incluso bueno, positiva y también negativa, ¿no? O sea, yo me llevo un porcentaje de dolor dentro que tendré que sacar en algún momento por ver todo eso en primera persona. Sí, porque precisamente se habla muchísimo de la crisis sanitaria, se empieza a Ujú. hablar ya, no mucho todavía, pero se va empezando a hablar ya de las consecuencias económicas, porque yo creo que estamos todavía más preocupados de acabar con el virus, ¿no? Que evidentemente de lo Sí. que viene desde el punto de vista económico, pero de lo que Ujú. apenas se habla ya me parece que va a dejar unas secuelas psicológicas importantes, es de lo que va a pasar después, cuando ya Sí. nos podamos sentar y pararnos a pensar todo lo que se ha vivido. Gente como tú, Mm. por ejemplo, que ha estado en primera línea, que quizá también lo va a pensar de una manera mucho más profunda que alguien que ha estado más ajeno, más intentando no tener noticias del asunto, etcétera. ¿Tú qué crees Mm. que se nos viene encima desde ese punto de vista? Pues creo que todos, en mayor o menor medida, tenemos heridas que posiblemente todavía no tengamos conciencia de ellas, pero las llevamos dentro. Algunas ya son visibles. Hay gente que esas heridas pues se las ha llevado por delante, lamentablemente, pero otros tenemos heridas en el alma, heridas pues en la psique, ¿no? Que seguro que ya están ahí, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de experimentarlo en primera persona. No voy a entrar en detalles, ¿no? Pero como después de un año y medio rodeado de gente muy cercana que se le veía muy fuerte, como pues en muy recientes fechas se han derrumbado completamente y cómo han sacado todo ese dolor y todo ese proceso de duelo, de un cambio de vida tan radical, ¿no? Y creo que eso lo llevamos todos dentro, Clara. ¿Cómo lo vamos a expresar? Me parece algo importante porque de alguna manera va a salir. Es algo que yo creo que a algunos les afectará a nivel pues, de presiones, a otros les arengará para hacer cosas maravillosas. Creo que es muy importante que la gente entienda que es un proceso normal de duelo y que todos vamos a tener que lidiar con él. Y sobre todo me gustaría ver cómo a nivel gobernantes y a nivel salud, cómo la salud pública empieza a poner planes en marcha específicos para lidiar con este problema que al final va a surgir. O sea, esto que no nos quede la menor duda. Yo he tenido la oportunidad de hablar con psicólogos y psiquiatras en mucha profundidad y también expresar un poco en momentos determinados el yo pedir ayuda de, oye, necesito de alguna manera que me echéis una mano en este momento. Y creo que es algo que todos nosotros, Clara, a todos nosotros nos ha marcado de alguna manera. A nivel económico,
bueno, he llegado a hacer algún programa específico, ¿no? de regiones de España que me han pedido que diera un poco mi perspectiva, aunque yo creo que España se va a enfrentar a las consecuencias de todo eso durante algunos años. Ahora creo sinceramente que vamos a vivir una época de rebote, no de recuperación, que vamos a ver cómo la economía de repente va a tirar un poco para arriba, pero va a ser algo un poco artificial, ¿no? Entonces, Más por la bueno, euforia quizás, ¿no? sí, 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 sí. Todos tenemos esa gana. Los que no hemos perdido el trabajo, los que todavía tenemos un poco de ahorros, pues creo que vamos a, en cuanto nos abra un poco la puerta, pues tener ese viaje venganza o ese momento de, oye, hay que celebrar todo y vamos a gastar. Lamentablemente hay muchas personas que no se lo van a poder permitir y eso es pues, el verdadero drama, pero creo que, como decía, va a ser algo puntual y que luego nos vamos a enfrentar a todas las consecuencias que ha tenido esto de cierres de negocios, de cómo se han perdido cientos de miles de trabajos de autónomos, pymes cerradas. Eso para una economía pues conlleva el volver a una situación de brotes verdes y de, pues lleva tiempo, ¿no? Claro. Cambiando un poco de tercio, decía antes en la presentación que, bueno, pues que diriges con gran éxito el programa de Radio El Respeto, que lo pueden seguir tanto en YouTube como, bueno, creo que tienes en todas las plataformas prácticamente, en Sí, sí, sí. iVoox, en Apple, ¿no? En todas partes. Y bueno, pues que además tuve yo la ocasión de participar en cierta ocasión allí, hablando sobre la Claro que sí. grafología, que fue un honor. Y me gustaría saber cómo surge la idea, porque como tú has explicado que no eres periodista, pero llevas ejerciendo, digamos, de lo que dicen, no es quizá por periodista de hecho, pero sí lo ejerces en el día a día, ¿no? Pues Te imaginabas cuando empezaste? Supongo que no, pero ¿te imaginas o se te pasó por la cabeza en algún momento que tu programa pudiera llegar a ser premio del público al mejor podcast en 2020? bueno, eso nunca, ¿no? Clara, sobre la pregunta del premio, eh, yo creo que de alguna manera la gente me ha recompensado, por así decirlo, por toda la labor que he hecho de intentar ayudar y de poner, y que la gente, cuando yo solicité el voto, pues la gente se volcó en masa, que yo se lo agradezco tremendamente, un poco agradeciéndome esa otra labor, ¿no? No creo que esté tan relacionado con el programa, ojalá que sí, ¿no? Pero yo creo que también forma parte de un agradecimiento de toda esa gente, ¿no? Y bueno, oye, pues es muy bonito que la gente lo exprese de esa manera, ¿no? Radio El Respeto comenzó en el año 2015 en Suiza, en una habitación muy pequeñita, con un equipo muy modesto, y surge por mi pasión desde pequeño sobre la radio, ¿no? Soy un amante de la radio desde que tenía muy pocos añitos. He vivido siempre con unos auriculares. No me voy a dormir sin escuchar la radio. Y eso en un momento dado me lleva a, cuando el mundo del podcast se hace tan accesible que con un micro y una pequeña mesa de mezclas puedas hacer cosas tan buenas, pues me pongo un poco también movido por la curiosidad, un poco también movido por la soledad, porque yo ya estaba casado, pero vivía 5 días a la semana solo en otro país, pues se conjuntan una serie de factores y surge Radio El Respeto, ¿no? Claro. Empiezo pues indagando sobre cualquier tema, desde personas que hacen pan Eso te iba hasta a preguntar, ¿cuáles son compositores. tus Sí. intereses a la hora de plantear un tema o un invitado para tu programa? ¿En qué te fijas? O quizá es lo que te interesa a ti en un momento dado y dices, pues, conocer mejor ese mundillo y ya trasladarlo también Mm. a la gente. Pues fíjate, Clara, casi siempre los temas están basados en intereses personales. Así de egoísta soy, si quieres, pero, pero, pero pero es esa normal curiosidad, también, yo creo. ya, pero esa curiosidad por casi todo, ¿no? Sí que es que tengo una cabeza un poco loca. Mi mujer hay veces que me dice, pero ¿cómo se te ha ocurrido eso? Voy andando por el monte y de repente me quedo parado viendo cómo las hormigas se organizan y me planteo, oye, duermen las hormigas y entonces eso me lleva a pensar sobre el sueño y entonces contacto con alguien que, por ejemplo, va a venir en pocas semanas un especialista de primer nivel a hablar del sueño o
estoy harto de comprar pan que al día y medio se pone durísimo o al día se pone duro y digo, oye, ¿cómo se hace el buen pan? Y me pongo en contacto con una quinta generación, uno de los mejores panes hechos en el mundo, ¿no? En Pan d'Amo en Galicia. Y surge un poco así, sobre todo, como digo, ¿no? Es un programa para mentes curiosas como la mía. Yo creo que hay mucha gente que es curiosa, que quizás no lo sepa y cuando te empiezas a recibir esa eh, retroalimentación, esa comunicación, te dicen, oye, qué interesantísimo, esto no me lo había planteado nunca, pues me arenga a seguir indagando sobre cosas, ¿no? Y ahora sí que es verdad que hay mucha gente que me sugiere cosas. Me dice, oye, ¿te has planteado hacer? Y la reflexiono, tengo una libreta de notas en las que voy anotando todas esas sugerencias y las que yo siento que verdaderamente a mí también me llaman, pues las empiezo a mover, ¿no? Ujú. Fíjate que hubo un momento, Clara, en el que yo me planteé muy seriamente si incluir el tema de la COVID en Radio El Respeto, porque quería separarlo un poco, ¿no? Pero bueno, la plataforma funcionó así y al final también el programa ha crecido mucho por esto. Así que, bueno, pues es una de las cosas que me llevaré, ¿no? Gente que me ha conocido por la COVID que tiene acceso a Radio El Respeto. Pero Radio El Respeto no es un programa sobre COVID COVID. únicamente, al revés. Es un programa sobre COVID en este momento porque creo que tiene que servir al interés general y eso es un poco la intención. Claro. Estamos terminando ya, Pablo. Y oye, tú has mencionado el tema del sueño Sí, y que tú, bueno, como tú lo has trabajado sabes, muchísimo, ¿eh? aquí hablamos Sí, sí, mucho, más que sí, del mucho, sí. sueño, que también de sueños. Bueno, de la interpretación de Sí, los sí. sueños, sí, sí, Y yo sí. precisamente digo, no se puede marchar sin que le pregunte cómo han sido tus sueños durante la pandemia. No sé si has tenido pesadillas, si has sido de los que no recordaba y tenía bloqueado todo el tema onírico, si los sueños eran alegres. Pues mira, la respuesta más honesta que te puedo dar es que sé que sueño, pero casi nunca me acuerdo de lo que sueño, casi nunca. Y no he sido de los que he tenido pesadillas para nada, ¿no? Pero fíjate que ahora preparando este programa sobre el sueño, encuentro una especie de ligazón, de decir, la gente que se despierta muy pronto, o sea, los sueños se tienden a producir en la fase final de la noche, ¿no? Ujú. Y yo al despertarme tan pronto, a lo mejor es por eso que no se me quedaban fijados o que... Entonces, no tengo recuerdo de haber tenido sueños raros o pesadillas. Fíjate con todo el dolor eh, que hemos Sí, visto sí, y con todo. con todos esos testimonios todo el día, porque claro, la gente tiene que entender bueno, yo he recibido miles de correos, lo tengo todo documentado, de gente contándome bueno, pues todos sus casos, hablando con tantos médicos, hospitales, y no me lo he llevado al mundo de los sueños, ¿no? Quizás sí, pero no soy consciente de ello. Así que no sé si también es un mecanismo de protección. Tú Puede ser. sabes Hay mucha gente, muchísimo más un que yo. porcentaje importante de gente que sí que recordaba sus sueños con asiduidad, de Sí. repente se bloquean y empieza durante Mm. un periodo de lo que era el estado de alarma y el confinamiento sobre todo, empiezan a bloquear los sueños. Luego empiezan a surgir y ya surgen o bien en forma de pesadilla o bien en forma también al revés, ¿no? De sueños muy bonitos, como quizá una evasión de la realidad que estamos viviendo. Yo creo que estoy en esa fase de bloqueo, fíjate. O sea, yo creo que todavía, y además te comentaba antes, ¿no? Que personas muy cercanas recientemente se habían derrumbado, no Ujú. en sueños, sino en realidad. eh, y, y- y yo creo que todavía estoy con esa coraza, aunque soy una persona que me considero bastante empática. Creo que todavía tengo la coraza que me impide el soñar de esa manera, ¿no? O ese bloqueo. Yo creo que eso es lo que me está pasando a mí. Pero claro, me decía esta persona, ¿no? El día que lo sueltes, vas a llorar durante días, ¿no? Y Bueno, seguro que va a ser así, ¿eh? Seguro que bueno, sí. pues esperemos que sea dentro de lo que sea, no sea muy grave, Pablo, porque es verdad que tú estás en contacto y en primera línea de fuego con todo el tema COVID. Sí,
Ya no te voy a robar más tiempo. No, ya sabes que es un placer. Quería agradecerte muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. A ti, Sabéis Clara. que podéis seguirle en Twitter como @PabloFuente, también en su Eso canal es. de YouTube, que es Radio El Respeto, y por supuesto en Horizonte, en Cuarto Milenio, y en todas las plataformas, buscándolo de Radio El Respeto, aparece el programa en diferentes formatos para que ya no haya excusa para no escucharlo ni verlo. Así que muchísimas gracias, Pablo, mucha suerte con todos los proyectos, que sé que la tendrás porque eres de las personas que trabajan la suerte. La suerte no llega si no se trabaja en ella, también te lo digo. Eso es. Y yo creo que tú eres de Eso los es. que ha trabajado y muchísimo, y además has prestado un servicio que la gente ahora yo creo que lo ha reconocido, y de ahí también se te haya premiado el programa, como la divulgación que has hecho durante todo este tiempo. Y yo particularmente te agradezco porque también gracias a ti he conseguido de momento esquivar el virus, de momento. Pues oye, eso ya nos queda poquísimo, Clara. El gran objetivo mío era que los míos y, bueno, cuanta más gente lo esquivase, y si ha sido así, pues genial. Pero solo me gustaría acabar con una cosa, ¿no? Yo no he hecho nada extraordinario, he hecho lo que tenía que hacer nada más. Bueno, lo que tienes que hacer, pero que mucha gente no podía haberlo hecho también y no lo... Bueno, Eres muy modesto. pero bueno, nada más que eso. Bueno, Te pues agradezco un montón que me hayas invitado, Clara. Me encanta el canal, así que te deseo lo mejor. Y muchas ya gracias. sabes, queda poquito para que podamos volver a vernos físicamente, Sí, abrazarnos, tomarnos unas lo que sea, y pasar página y irnos a cosas más claro bonitas. que sí. Más allá de lo que es el trabajo, que sí que nos encontramos, sobre todo en Horizonte. Claro que sí. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ti, Clara. Y a vosotros nada, deciros que muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Que si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros al canal, compartirlo con vuestros contactos para que esta entrevista tan interesante con Pablo Fuente llegue a más gente. Muchas gracias. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en clarataoces.com.